Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 76, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4, Filosofía y ciencias humanas, el estructuralismo. 940, de Saussure, sincronía y diacronía, la influencia del curso sobre el estructuralismo y sobre la cultura contemporánea. Después de la dicotomía entre lengua y palabra, la segunda gran bifurcación ante la cual se encuentra la lingüística saussuriana es la que hay entre sincronía y diacronía. Toda ciencia, observa el ginebrino, no puede dejar de distinguir entre un eje de la simultaneidad, referido a las relaciones entre cosas coexistentes, donde está excluida toda intervención del tiempo, y un eje de las sucesiones, sobre el cual solo es posible considerar una cosa cada vez, pero donde están situadas todas las cosas del primer eje con sus cambios. Obviamente, también en estos casos, se trata de una distinción, o sea, entre dos maneras diversas de mirar un objeto, y no ya de una distinción inherente del objeto. La dicotomía en cuestión sugiere simplemente que un fenómeno puede ser considerado, tal como se manifiesta en un momento dado, no solo del presente, o bien en cuanto se desarrolla en el tiempo. Esta distinción, escribe nuestro autor, se impone imperiosamente sobre todo al lingüista, siendo la lengua un sistema de puros valores solamente determinado por el estado momentáneo de sus términos. En consecuencia, la división entre sincronía y diacronía y la paralela entre lingüística sincrónica o estática y una lingüística diacrónica o evolutiva, implica automáticamente, según Saussure, la primacía del punto de vista sincrónico sobre el diacrónico. En efecto, cuando se estudian los hechos de la lengua, salta a la vista enseguida que para el sujeto hablante su sucesión en el tiempo es inexistente, en cuanto el hablante se encuentra siempre y solo ante un estado. Por lo cual el lingüista que quiere comprender tal estado debe hacer tabula rasa de todo lo que la ha producido e ignorar la diacronía. Si dépit tiene en francés el significado desprecio, esto no quita que actualmente tenga un sentido distinto. Etimología y valor sincrónico son dos cosas distintas. Del mismo modo que un panorama de los Alpes, declara Saussure, puede ser observado desde un solo punto de vista y no simultáneamente desde varias posiciones, también por lo que se refiere a la lengua, no es posible describirla ni fijar sus normas de utilización, sino es situándose en un cierto estado. La ejemplificación más simple y más conocida de la primacía lingüística del punto de vista sincrónico es la de una partida de ajedrez, concebida precisamente como realización artificial de aquello que la lengua nos presenta en forma natural. Ante todo, cada estado del juego corresponde bien a un estado de la lengua, puesto que el valor respectivo de las piezas depende de su posición sobre el tablero, del mismo modo que en la lengua cada término tiene su valor por la posesión con todos los demás términos. En segundo lugar, aunque los valores del juego y de la lengua dependan también de una convención inmutable, las reglas del juego y los principios constantes de la semiología, el sistema, en ambos casos, no es sino momentáneo, varía de una posición a otra. En tercer lugar, para determinar tales variaciones del juego y de la lengua, y por tanto, para pasar de un equilibrio a otro, de una sincronía a otra, solo se necesita el movimiento de una sola pieza. En efecto, los cambios se refieren solo a elementos aislados, aunque cada movimiento del juego y cada cambio de la lengua tengan coincidencia sobre todo el sistema. En todo caso, cualquier cambio, tanto del juego como de la lengua, se distingue absolutamente del equilibrio anterior y del equilibrio siguiente. Tanto es así que en una partida de ajedrez, cualquier posición determinada tiene el carácter singular de ser independiente de las anteriores. Es totalmente indiferente que hayamos llegado por un camino o por otro. El que ha seguido toda la partida no tiene ninguna ventaja sobre el curioso que viene a considerar el estado de juego en el momento crítico. Para describir esta posición, es absolutamente inútil recordar lo que ha sucedido en los 10 segundos anteriores. Todo eso se aplica igualmente a la lengua y consagra la diferenciación radical de diacronía y sincronía.
La única diversidad remarcable entre el juego del ajedrez y la lengua, nota Saussure, depende del hecho de que el jugador de ajedrez tiene la intención de efectuar el desplazamiento y de ejercitar una acción sobre el sistema. En cambio, la lengua no premedita nada. Sus piezas se mueven, o más bien se modifican espontánea y fortuitamente. La posición efectiva de Saussure, por lo que se refiere a los cambios, puede por lo tanto articularse y sintetizarse del modo siguiente. 1. Los cambios lingüísticos no proceden del sistema, que en sí mismo es inmutable, sino solamente de elementos aislados del sistema mismo. El sistema nunca es modificado directamente, en sí mismo es inmutable. Solo ciertos elementos son alterados prescindiendo de la solidaridad que los ata al todo. 2. Los cambios lingüísticos nacen accidentalmente y no finalísticamente, puesto que actúan sobre una entidad o una clase de entidades de un modo fortuito, y no en vistas de una mejor o distinta reorganización del sistema mismo. Anti-teleologismo. 3. Si bien al principio los cambios afectan exclusivamente aspectos aislados del sistema, sus contragolpes sobre el sistema son tales que basta el cambio de un solo elemento para hacer nacer otro sistema. Tanto es así, por ejemplo, que si uno de los planetas que gravitan alrededor del Sol cambiara de dimensión y de peso, este hecho aislado tendría unas consecuencias tales que modificarían el entero equilibrio del propio sistema solar. En consecuencia, como puntualiza T. de Mauro, en Saussure la exclusión del teleologismo es tan fuerte como la afirmación de la sistematicidad de las consecuencias de cada cambio, aunque sea mínimo. Al lado del punto de vista sincrónico y del diacrónico, Saussure admite también la posibilidad de un punto de vista pancrónico, o sea, dirigido a la enucleación de leyes universales y necesarias. ¿No podrían existir en la lengua, se pregunta nuestro autor, leyes en el sentido en el que las entienden las ciencias físicas y naturales, es decir, relaciones que se verifican en cualquier parte y siempre? En una palabra, la lengua no puede ser estudiada también desde el punto de vista pancrónico. Aunque responda a tal interrogante con un explícito sin duda, Saussure advierte que en cuanto se hable de hechos particulares y tangibles, no hay punto de vista pancrónico. Cada cambio fonético, por ejemplo, está limitado a un tiempo y a un territorio determinados, por lo cual un hecho concreto susceptible de una explicación pancrónica no pertenece a la lengua. Como se puede notar, la brevedad del texto hace que a propósito de la pancronía, el pensamiento de Saussure no sea del todo claro y comunique un sentido de suspensión del discurso. Más netamente delineada es la teoría acerca de las relaciones sintagmáticas y asociativas, o paradigmáticas, como serán llamadas más tarde, que constituyen otra de las dicotomías típicas de la doctrina saussuriana. La relación sintagmática, que recuerda la clásica asociación por contigüidad sacada a la luz por una tradición de pensamiento que va desde Aristóteles a los empiristas ingleses, es la llamada impresencia y se basa sobre dos o más términos igualmente presentes en una serie efectiva. En otras palabras, en el orden sintagmático, el valor de un término es dado por su conexión con lo que lo precede y con lo que le sigue. La relación asociativa, que recuerda la clásica asociación por semejanza, es la llamada en ausencia, en tanto une términos en una serie mnemónica virtual. En otras palabras, en el orden asociativo, un término se opone a otros términos que no aparecen en el discurso, pero con los que tiene algo en común. Desde este doble punto de vista, ejemplifica nuestro autor, una unidad lingüística es comparable a una parte determinada de un edificio. Por ejemplo, una columna. Esta se encuentra, por un lado, en una cierta relación con el arquitrabe que la sujeta. Tal organización de las dos unidades igualmente presentes en el espacio hace pensar en la relación sintagmática. Por otra parte, si esta columna es de orden dórico, evoca la comparación mental con otros órdenes, jónico, corintio, etc., que son elementos no presentes en el espacio. La relación es asociativa.
Dejando otras doctrinas particulares de la lingüística de Saussure, nos concentramos ahora sobre tres cuestiones de fondo que resultan decisivas a fines de un adecuado marco histórico-filosófico de su obra. 1. La relación entre Saussure y la filosofía del lenguaje. 2. La conexión entre Saussure y el estructuralismo. 3. La importancia de Saussure en el conjunto de la cultura del 900. Por lo que se refiere al primer punto, P. Brondi escribe: si por filosofía del lenguaje se entiende lo que une la lingüística a una metafísica, que tiende a antologizar los resultados de la investigación lingüística, entonces Saussure no hace filosofía del lenguaje. Su neto rechazo de la concepción nomenclaturística de la lengua vale también como rechazo de una filosofía que en vez de aclarar el problema lenguaje, no hace más que espesar las sombras. Es el rechazo de una filosofía que desde Aristóteles ha perdurado hasta Croce. Si en cambio, filosofía del lenguaje es suscitar problemas acerca del lenguaje mismo, con el fin de identificar sus rasgos fundamentales, la unidad, la totalidad, el destino, la historicidad, entonces la lingüística de Saussure es también una filosofía del lenguaje. Filosofía del lenguaje, pues, no como presupuesto del análisis lingüístico, sino como algo que emerge del análisis mismo y de sus necesidades. Filosofía que aparece apenas nos hagamos preguntas del tipo: ¿cuál es el objeto de la lingüística? ¿Cuál es la relación de la lingüística con las demás ciencias? ¿Cuál es su organización interna? ¿Cuáles son sus principales leyes? ¿Cuál es su método? Inductivo, deductivo. Preguntas, esto es, que conciernen a la problemática epistemológica, o sea, son típicas de la crítica filosófica moderna de la ciencia. Filosofía, aún no como estudio externo que considera el lenguaje como medio para obtener conocimientos cuyos objetos no son lingüísticos, sino como estudio interno al lenguaje mismo. En otras palabras, aún no presentándose como una construcción filosófica y aún acabando por encontrarse en polémica con buena parte del pensamiento occidental, la lingüística de Saussure, a determinados niveles de discurso, no puede dejar de encontrarse o de chocar con algunos problemas de naturaleza epistemológica y filosófica. Esto explica por qué él es considerado comúnmente no solo un lingüista en sentido estricto, sino también, de algún modo, un pensador o un filósofo de la lengua. Por cuanto se refiere a la relación entre Saussure y el estructuralismo, escribe, por ejemplo, Émile Benveniste: con razón Saussure ha sido llamado el precursor del estructuralismo moderno. Ciertamente lo es, salvo por el término. Saussure nunca ha utilizado en ningún sentido que se le quiera dar la palabra estructura. A sus ojos, la noción esencial es la de sistema. Aunque no sea exacto sostener que Saussure nunca ha utilizado el término estructura, que en sí aparece en el texto, aunque sea poquísimas veces, sigue siendo verdad, como observa el mismo Benveniste, que el ginebrino, aún aludiendo al plexo racional de la lengua, no emplea la palabra estructura, sino el término sistema, que, según parece, se usa en el curso por lo menos 138 veces. He aquí algunos de los pasajes más significativos. La lengua es un sistema en el cual todas las partes pueden y deben ser consideradas en su solidaridad sincrónica. Es una gran ilusión considerar un término solamente como la unión de un cierto sonido con un cierto concepto. Definirlo así sería aislarlo del sistema al cual pertenece. Sería creer que se puede empezar con los términos y construir el sistema haciendo la suma, mientras, al contrario, es de la totalidad solidaria de donde es preciso partir para obtener, merced al análisis, los elementos que contiene. Todo es sintáctico en la lengua, todo es sistema. En todo caso, prescindiendo de la cuestión nominalística respecto al uso o no del término estructura, parece ya consolidado que, inciso A, la intuición del carácter objetivamente estructurado o sistemático de la lengua. Inciso B, la idea de la prioridad de la lengua sobre el hablante. Inciso C, la individuación de la pareja sincronía-diacronía se configuran como otras tantas herencias conceptuales legadas por nuestro autor al estructuralismo del 900 y a su metodología de investigación. Saussure, escribe Levi Strauss, representa la gran revolución copernicana en el ámbito de los estudios sobre el hombre, por habernos enseñado que no es tanto la lengua cosa del hombre
cuanto el hombre goza de la lengua. Con esto es necesario entender que la lengua es un concepto que tiene sus leyes, leyes de las cuales el hombre mismo no es conocedor, pero que determinan rigurosamente su modo de comunicar y por lo tanto su mismo modo de pensar. Y aislando la lengua, el lenguaje articulado, como principal fenómeno humano, que en un estudio riguroso revele leyes del mismo tipo que las que regulan el estudio de las ciencias exactas y naturales, Saussure ha elevado las ciencias humanas al nivel de verdaderas y propias ciencias. Por lo tanto, todos debemos ser lingüistas, y solo partiendo de la lingüística, y gracias a una extensión de los métodos de la lingüística a otros órdenes y fenómenos, podemos intentar hacer progresar nuestras investigaciones. En efecto, el espectro de influencias de Saussure es verdaderamente notable. Ante todo, Saussure es para la lingüística moderna aquello que Freud es para el psicoanálisis, Einstein para la física y Kelsen para el derecho. Tanto es así que al curso se remiten la sociolingüística con Meillet y Sommerfeld, la estilística ginebrina con Boly, la lingüística psicológica con Scherelle, los funcionalistas con Frey y Martinet, los institucionalistas italianos con Devoto y Mencioni, los fonólogos y estructuralistas de Praga con Karszewski, Trubetskoy y Jacobson, la lingüística matemática con Mandelbrot y Herdan, la semántica con Ullmann, Prieto, Trier, Lyons, la psicolingüística con Bresson y Oxford, historicistas como Pagliano y Cosseriu, y aún Blomfield, no sus adeptos, Hemslow y la escuela glosomática, Chomsky. Y las cosas no acaban aquí, puesto que las ideas del ginebrino han influido en el pensamiento de estudiosos como Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, y a través de ellos en las ciencias humanas y la filosofía. Por lo demás, el legado de Saussure a la cultura y a la filosofía de nuestro siglo resulta evidente con un simple listado de términos que han llegado a ser parte integrante del vocabulario erudito del 900 y que todos utilizan ya, incluso aquellos que no aceptan las ideas del maestro de Ginebra: sincronía, diacronía, lengua, palabra, significante, significado, sistema, función, valor, semiología, modelo, etc.